Buenas tardes, el día de hoy vamos a explicar la carta de control C. Recordemos que ayer explicamos la carta de control P, que era para defectuosos. La carta de control C es para defectos. ¿Cuál es la diferencia? Que si un artículo tiene defectos, se considera defectuoso. Entonces ahorita vamos a trabajar con la carta de control C de defectos. Estas son las fórmulas. Si nosotros miramos las fórmulas, el límite de control superior es C promedio más 3 raíz de C promedio. Límite central es C promedio, el límite de control inferior es C promedio menos raíz de 3 C promedio. Como nosotros miramos, es más sencilla la fórmula, donde el único dato que ocupamos es C promedio. ¿Cómo encontramos C promedio? C promedio va a ser el número total de defectos entre el número total de muestras o lotes. Cabe mencionar que la carta de control C solo se aplica cuando el tamaño de la muestra es constante, o sea, son iguales. Ojo con esto, la carta de control C solo se aplica para defectos y cuando el tamaño de la muestra es constante, o sea, es igual. En este caso yo le doy 5 muestras, el tamaño de las muestras de cada una de ellas son 50 unidades y le doy el número de defectos que se encontró en este lote de 50 unidades. Puede que el examen o puede que la tarea o puede que el ejercicio no les dé el tamaño de la muestra, pero les va a decir que es un tamaño de muestra constante. Ok, ¿qué hacemos acá? Encontramos, si sumamos el número de defectos, el número de defectos totales son 365. Como miramos, no sumo el número del tamaño de la muestra porque no lo voy a ocupar, porque para sacar el C promedio, lo único que voy a ocupar va a ser, como nos dice acá, número total de defectos, 365. Y número total de muestras o lotes, ¿cuánto va a ser? 5 muestras o lotes. Entonces va a ser 365 entre 5 muestras. Eso me va a dar que el C promedio es 73 defectos por muestra o lote. Una vez que tengo esto, encuentro y meto en la fórmula el dato de C promedio y encuentro el límite de control superior, el límite central y el límite de control inferior, así como en cualquier otra carta de control. Una vez que ya tengo esto, voy a hacer mi gráfica. Mi gráfica igual, o sea, pongo las 5 muestras que tengo. ¿Y qué es lo que voy a graficar? Voy a graficar directamente los defectos. Aquí no tengo que hacer ningún cálculo. El defecto de la muestra 1 es 75, está acá. El de la muestra 2 es 50, está acá. El de la muestra 3 es 60, está acá. El de la muestra 4 es 80, está acá. Y el de la muestra 5 es 100 y está acá. Como miramos en esta gráfica, hay un punto fuera de control. Por lo tanto, voy a concluir que mi proceso está fuera de control estadístico o es inestable. ¿Cuál es el siguiente paso? Corregirlo. ¿Cómo voy a corregir? Voy a eliminar la muestra que está fuera de control, que en este caso es la 5. Vuelvo a sumar las 4 muestras que quedaron, que esta es la suma, y la voy a dividir no entre 5 ahora, la voy a dividir entre 4 muestras que quedaron. Eso me da que la C corregida es igual a 66.25 defectos por muestra. Con esta C corregida yo voy a calcular de nuevo mis límites de control con este nuevo dato para encontrar cada uno de ellos. Esta es la muestra y el ejercicio de la carta de control C. Recordemos, de defectos y tamaño de muestra constante. Importantes los datos. La carta C solo se aplica cuando es defectos y cuando el tamaño de la muestra es constante. Si no fuera constante el tamaño de la muestra en un ejercicio de defectos, vamos a aplicar la carta de control U, que posteriormente la voy a explicar.